Entonces hay varios tipos de hipernatremia, ¿no? Hipernatremia hipervolémica, hipernatremia normovolémica, hipernatremia hipovolémica, ¿de acuerdo? Pero, y la hiponatremia también puede ser hipernormo-hipo, ¿no? ¿Qué es lo que más van a ver ustedes? La hiponatremia dilucional. Van a ver muy poca deshidratación hiponatrémica. Lo que sí van a ver es un montón de pacientes con hipernatremia, ¿no? Hipernatremia por CIJAT en las personas de la tercera edad, en los ancianitos, en los seculados, en los demenciados, en los ACVs. Y la hipernatremia por deshidratación, que también lo van a ver en este grupo de personas, ¿no? Hay otros tipos de hipernatremia, como la hipernatremia asociada a la administración de suero fisiológico, que lo vemos a cada rato en el hospital, en las unidades de cuidados críticos, porque por principio se resucitan los pacientes con suero fisiológico. Entonces le ponemos sodio, le ponemos suero fisiológico, le ponemos tanto volumen que le causamos hipernatremia, ¿no? Porque el paciente orina, valga la redundancia, pero no orina sodio. Estamos en el metabolismo. Comenzaremos por la hiponatremia. Primero hay que saber cuáles son los límites, ¿no? 135 a 145 es el límite habitual del sodio, ¿no? Menos de 135 puede ser una hipernatremia. Se considera leve cuando es más de 120 y severa menos de 120. Y cuando uno habla de severa es porque está asociado a síntomas, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden encontrar, como bien dice acá la lámina, aguda menos de 48 horas y crónica más de 48 horas. Cuando decimos más de 48 horas, el paciente se va a acostumbrar a el cambio del sodio. Muy bien. El sodio tiene que ver con la osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad? 280 a 300, 305 más. ¿De acuerdo? Entonces la osmolaridad está definida por la concentración de un soluto en una cantidad de solvente que es el agua. ¿Estamos? Entonces ese soluto está determinado por qué en el cuerpo humano. Por tres cosas. Sodio, glucosa y urea. ¿Estamos? Claro, sodio, glucosa y bomba. Entonces, dependiendo de determinadas entidades, la predominancia de una de estas tres va a determinar la osmolaridad. Entonces, en la hipernatrémica, con glicemia normal, es hiperosmolaridad hipernatrémica. En el paciente diabético, en el paciente con estado hiperosmolar, es hiperosmolaridad hiperglucémica. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Y en los pacientes con falla renal puede haber hiperosmolaridad hiperurémica, ¿de acuerdo? Que no es lo frecuente. Entonces, si ustedes ven en la fórmula, la urea tiene poca importancia, pero sí tiene importancia el sodio y el potasio. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el sodio es regulado por qué? ¿Quién regula el sodio? De alguna forma, el riñón. ¿Estamos? O sea, aumenta la concentración y disminuye la concentración, ¿de acuerdo? Y va de acuerdo a la osmolaridad. Entonces, ¿qué determina la sed? La osmolaridad. Pequeños cambios de osmolaridad y concentración, ¿no? de agua. Entonces está la vasopresina hacia arriba, ¿no? Con los vasoreceptores, y los vasoreceptores están acá. Entonces tiene que ver con presión y volumen, ¿no? Y eso es determinado por la osmolaridad. Muy bien, entonces dependiendo del grado de la hiponatremia y de la velocidad con la cual se instala la hiponatremia, vamos a tener síntomas. Y los síntomas predominantemente son neurológicos, ¿de acuerdo? Son predominantemente neurológicos. Entonces, la osmolaridad es simplemente un juego de concentraciones, ¿no? Normalmente el sodio intracelular y el sodio intravascular, el extracelular tienen que ser iguales. Y el intercambio de agua tiene que ser así y la bomba de sodio y potasio tiene que ser así. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Pero si yo tengo hiponatremia en el intravascular, ¿qué va a pasar con el intracelular? Para comenzar va a salir. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿O qué entra? Entra agua del extravascular al intracelular.
Entonces, ¿eso condiciona qué condiciona en el intracelular? Hablamos sobre el eritrocito. Aumento del Edema. edema Y eso condiciona la sintomatología del paciente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, miren, aquí dice claramente hiponatremia crónica. ¿Lo ven, no? ¿Sí se ve? ¿Se ve? Hiponatremia crónica e hiponatremia aguda. una presentación. Ya, gracias. Hiponatremia crónica, eso lo vamos a ver en los IJAT. ¿De acuerdo? Síndromes de Secreción inadecuada de secreción inadecuada, mala tiroides. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso se ve en los pacientes neurológicos usualmente. Y esto se ve en los pacientes agudos. ¿De acuerdo? La hiponatremia aguda. Puede ser una hiponatremia dilucional, le metí mucha agua, tomó demasiada agua, ¿de acuerdo? Se deshidrató y perdió sol de la piel, ¿de acuerdo? Dime. Hay una de tiene importancia eso que dicen la hiponatremia verdadera, falsa, ¿no? Porque es ilusional y la que sigue es por... Claro, pero mucho tiene que ver la sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrarse un montón de viejitos hablando de hiponatremia crónica que tienen 120, 125, 128, 126 y están normales. Pero esos ancianitos son los ancianitos que están normalmente neurológicamente secuelados. Los demenciados, los pacientes psiquiátricos, los pacientes con accidentes cerebrovascular. Entonces, ellos desarrollan tolerancia y hacen sintomatología cuando es menos de 110. ¿De acuerdo? Menos de 110. Ahí está, sintomatología con anemia aguda. ¿Y cuáles son síntomas de edema de la neurona? Convulsiones, anisocoria, que parece que focalizan. Porque el edema no necesariamente es simétrico. Puede localizarse en más parte del cerebro que en otra parte. ¿De acuerdo? Coma, convulsiones, paciente comienza a ser está soporoso, tiene tendencia al sueño. Luego está estuporoso, ya se despierta con más dificultad. ¿De acuerdo? Luego ya tiene convulsiones y luego hace coma. Llegó hasta convulsiones, ¿no? Porque normalmente ya cuando tienes 115 ya llegó a la emergencia, entonces ya la UCI ya no lo vemos. Sí, cuando tenga cerebro. Ya, sí lo vemos en emergencia. Y el paciente se puede morir. Usualmente el paciente no solamente viene con hiponatremia, viene con otras cosas adicionales, ¿de acuerdo? Con otras cosas adicionales. Muy bien. Y el paciente con hiponatremia crónica por debajo de 110 tiene lo que hace, ¿no? Si es crónico es asintomático y puede venir también con un déficit cognitivo que puede confundirnos con la demencia, con el ACV, ¿de acuerdo? Porque todos los pacientes con accidente cerebrovascular hacen algún tipo de demencia, se llama demencia vascular. Los pacientes con demencia de cualquier etiología, sea Alzheimer, sea frontotemporal, sea post-TEP, porque es más postvascular, qué sé yo, pueden hacer déficits cognitivos asociados a demencia, ¿de acuerdo? Trastorno de la marcha y el equilibrio, ¿no es cierto? Esto es habitual en ellos. Y la explicación que estábamos viendo nosotros es esta de acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que acabamos de deducir, el edema de la sede, ¿ya? El hipernatremia es al revés. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, trastorno de conciencia, puede haber cefalea por edema, ¿de acuerdo? No es un edema vasogénico, es otro tipo de edema. Calambres, hiporexia, reflejos patológicos, convulsiones. Muy bien, eso lo hemos deducido. Este es lo que yo les decía de la osmolaridad. Ya lo sabemos, no se lo voy a repetir. Eso lo va a colgar más tarde en la clase, ¿no? Muy bien, y esos son los tipos de hiponatremia que yo les decía, ¿no? Hiponatremia con hiposmolaridad, hiponatremia con isosmolaridad, hiponatremia con hiperosmolaridad. ¿Por qué? ¿Por qué hiposmolar? ¿De acuerdo? La osmolaridad baja puede ser el paciente eubolémico, o sea, tiene una cantidad, una volemia normal. El hipovolémico va a ser deshidratado, o el hipervolémico, el sobrehidratado. El sobrehidratado en forma adecuada. ¿Estamos? Tomé demasiada agua, mucha agua y disminuí la esmolaridad. Causa hiponatremia ilusional. El CIJAT sería hipomolar hipervolemia, ¿no? Es isomolar. Pero no habría... En el CIJAT no hay alteración de la osmolaridad. Pero no habría dilucional del sodio, solo es agua. No, pero no es, solamente es esto. Ah, ya.
Solamente cita, con seguridad te lo digo. La cícala es isosmolar, ¿de acuerdo? Porque su contrario es la diabetes insípida. El inverso es la diabetes insípida. Ese es hipernatremia hipovolémica. ¿De acuerdo? Ese es hipernatremia hipovolémica. ¿Ya? Las hiperlipidemias y la hiperproteinemia, ¿por qué? Porque aumenta la osmolaridad, se mantiene, y la hiperosmolar, en la hiperglicémica, ya sabemos por qué, ¿de acuerdo? Y la administración de soluciones hipertónicas, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, que tienen traumatismos encefalocranianos, en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea con hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir el edema neuronal, por el té, por hemorragia, por lo que sea. Entonces tengo que dar soluciones hipertónicas, porque hago el efecto contrario, pongo hipertónica acá y el agua sale por acá. ¿Estamos? Entonces deshidrata la neurona y baja el edema cerebral. ¿Ya? A los que hagan UCI, los que hagan neurocirugía y neurología lo van a aprender. Pero no se baja así de la nada, es poco a poco. Claro, no puedes bajar. O sea, hay las 3 H, ¿no es cierto? Hipernatremia, hipervolemia, hipertensión. Pero haces una hipernatremia hipervolémica. Le pasas volumen con sodio. No le puedes pasar volumen solo. ¿Estamos? Nunca se pasa suelo fisiológico, perdón, nunca se pasa agua destilada sola en el endovenoso. ¿Por qué? Si yo paso una solución, y tengo un paciente deshidratado, solamente está deshidratado, no tiene ningún trastorno electrolítico, solamente lo quiero hidratar, ¿de acuerdo? No tiene hipernatremia, no tiene hipovolemia, no tiene hiponatremia, no tiene no tiene hipo, ¿de acuerdo? Solamente lo quiero deshidratar. Falta si corre una maratón y está severamente deshidratado. Y alguien se le ilumina y dice, no, ponle agua destilada. ¿Por qué? Diluyes el sodio, produces hiponatremia y produces hemólisis. Porque el eritrocito se infla de agua. La produces hemólisis. ¿De acuerdo? Eso tienen que tener cuidado con la administración de suelo fisiológico. Por eso nunca se da por vía endovenosa pura. Sí se da por acá, porque solito lo vamos a regular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos los tipos de hiponatremia, hipovolémica, en la clínica, ¿no? Si es hipovolémica, es los signos de deshidratación, ¿de acuerdo? Disminución de peso. Un futbolista, ¿cuántos kilos de peso puede disminuir un partido de fútbol? 3 kilos. 3 kilos, que es quemar músculos y quemar agua. Y la deshidratación. 3 kilos. Muy bien, taquicardia, hipotensión, sequedad perimucosa, sí puede haber signo del pliegue, ¿de acuerdo? Hipotensión prostática, salmonela, etcétera, etcétera. Euvolémica, disminución del gasto urinario, edema periférico, ¿de acuerdo? Signos y síntomas de la enfermedad de base. Hipervolémica, ¿no? Me sobra agua, entonces voy a hacer edema. Edema e hipertensión. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la hiponatremia acá es en realidad crónica, ¿no? Acá, 130 a 135, en los que somos normales, a nosotros nos puede ser. Claro, puede darnos C, ¿de acuerdo? Solamente C. Para la derecha. Muy bien. Nos puede dar C, ¿de acuerdo? Solamente C, nada más. ¿De acuerdo? Algunos les pueden dar anorexia, astenia, trastorno de equilibrio, etc. Pero por debajo de 125, ¿de acuerdo? Ya nos da más sintomatología. ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué menciona ahí el paralítico? Moderado. Dice ahí destinado al paralítico. Claro, puede dar. O le da la repetición de. Puede dar, o sea, a ver, platico. Menos de 130 agudo, ¿de acuerdo? Síntomas gastrointestinales, náuseas y vómitos, malestar general, todos son signos de hiponatremia, dolor abdominal, manifestaciones ileointestinales, ileoparalítico y calambres. Sí te puede dar. No lo puedes asociar a hipocalemia, es otra cosa. Pero te puede dar, ¿de acuerdo? Sí te puede dar. Muy bien. Y en la hiponatremia severa, por debajo de 125, ya te va a dar todo lo que estamos viendo ahí. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Te acuerdas? ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Eso es la hiponatremia hiposmolar, ¿de acuerdo? Hipovolémica, me falta agua, me falta sodio. Deshidratación es la primera causa, ¿de acuerdo? Vómitos, diarrea, tercer espacio, diarrea. Deshidratación.
a grosso modo. Euvolémica, SIHAT, la primera causa. SIHAT, presten atención, SIHAT. La primera causa es SIHAT, ¿no? Secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Puede haber otras, insuficiencia suprarrenal, que lo van a ir menos, e hipotiroidismo, cuando son severas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la hipervolémica, porque me sobra agua, estamos, la falla cardíaca, la insuficiencia renal. ¿Y se acuerdan que les dije, creo que la semana pasada, que hay tres grandes productores de edema, tres síndromes que producen edema? Solamente tres, ¿es cierto? Cardíaca, hepática y renal. ¿Estamos? Es por lo que tiene Ya está. trasudado. Así es tercer espacio y trasudado. ¿Estamos? Y ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver esto. Eso es. Oye, ya, el manejo no lo vamos a hacer. Eso no les voy a enseñar porque eso lo vemos en terapia. ¿De acuerdo? Se va a empelotar y no. Muy bien, algo que es importante, el agua corporal. El agua corporal varía de acuerdo a la edad. Vamos. En los niños, ¿cuánto es? 70%. 70% de agua son los bebés, ¿de acuerdo? En los adultos, como ustedes y como yo, 60%. Y los ancianos, 50%. Por eso los ancianos se deshidratan más rápido, pero tienen menos sed. Sí. ¿De acuerdo? Y los obesos. Pero por eso, pues cambia eso. La realidad cambia en ellos eso. Pero hay Ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Yo tengo el papá de un amigo mío que como si fuera mi tío vive allá en Virginia, y me llama y me dice, oye Víctor, estoy preocupado porque mi papá no me ha dicho nada, y con sus ajos y sus semes me dice, y ahora está con falla renal aguda y está completamente deshidratado y chocado. Y lo he llevado al hospital y lo están atendiendo. ¿Qué va a suceder? Le digo, sí, viejito diabético, ¿no? ¿Es agudo? Sí, es agudo. Bueno, digo, me imagino que le probarán un montón de agua, le van a dar un montón de agua y van a ver si es que con el agua va a orinar. ¿De acuerdo? Él no dijo nada porque no tenía sed. Estaba con vómitos y diarrea. Y recién pasó la voz cuando se sentía muy mal. Y eso es una característica de las personas de tercera edad. ¿De acuerdo? Bajan la sintomatología y por el nivel de la sed, el umbral de la sed cambia. No, pero también, muchos hacen eso de que no toman agua más que todo porque como que son personas mayores, les dan ganas de ir al baño en la noche. Y para evitar eso, Claro, toman agua. pero los ancianos per se toman menos agua. Claro, no ¿De acuerdo? En general toman menos agua. Sus necesidades son menores. Acuérdense que su porcentaje vascular disminuye. ¿De acuerdo? Muy bien. Hipernatremia. 109, 135, 145, más de 145 es hipernatremia, más de 155 hipernatremia severa. Y esto probablemente es más grave que la hiponatremia. Más agudo, más rápido, ¿de acuerdo? Produce convulsiones psicomáticas. Tiene la misma sintomatología que la hipernatremia, solamente que esto es mucho más rápido. ¿Estamos? Los jóvenes lo pueden tolerar. Yo he visto pacientes con 159 de sodio en la UCI y lo toleran relativamente bien sin hacer necesariamente falla renal, porque la causa más frecuente de la hipernatremia es la hipernatremia hipovolémica. ¿De acuerdo? La falla más, ¿por qué? Deshidratación. Así es. ¿De acuerdo? En diabético, en este hiperomolar, en paciente diabetes ¿no? La diabetes insípida es una causa menos frecuente, pero existe, ¿de acuerdo? Se define aguda cuando es menos de 48 horas y crónica más de 48, ¿de acuerdo? Y la hipernatremia siempre va acompañada de hiperosmolaridad, ustedes ya han visto la foto. Muy bien. Entonces, ¿qué puede producir? Presten atención, después discuten. ¿Qué puede producir déficit de agua? ¿Qué puede producir disminución del volumen intravascular de agua? Ustedes lo pueden ver ahí. Disminución de la ingesta de agua, ¿de acuerdo? Falta de agua, incapacidad por el acceso de agua, defecto en la sed, eso se ve mucho en los ancianos, ¿de acuerdo? Alteración de nivel de alteración de nivel de conciencia, todos los pacientes demenciados, todos con secuelas de accidente cerebrovascular, todos los que tienen ¿de acuerdo? Muy bien. Disminución de agua, falta de agua o pérdida de agua, pérdida renal, ¿es cierto? La deshidratación al primer lado, pero
También tenemos diabetes insípida, ¿de acuerdo? La diuresis osmótica en el estado hiperosmolar, estamos. Y la hiperglicemia produce un problema de osmolaridad también, ¿no es cierto? Entonces el paciente con hiperglicemia hace una diuresis osmótica, ¿estamos? Por lo tanto jala agua, entonces ahí hay polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces ahí la poliuria que condiciona polidipsia, ¿no? Entonces la hiperglicemia por arriba de 250 condiciona eso. Lo de polifagia y baja de peso es otro diferente, pero tiene que ver con el metabolismo. Como ya no puede sacar energía de la glucosa, saca energía de los ácidos grasos y de las proteínas, ¿de acuerdo? Y esas que por las proteínas y ácidos grasos baja de peso, ¿de acuerdo? Y como no se satisface, va a tener hambre. Y hay polifagia y pérdida de peso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, también tiene que ver el déficit de agua, el pérdida de agua y la sobrecarga de sodio, ¿no? Que es lo que vemos con mucha frecuencia, la administración y difusión de salinos. ¿Por qué? Porque nosotros, un principio básico en medicina es cuando ustedes resuciten a una persona, resucitar no es hacer magia cardiovascular, resucitar es mejorar sus funciones vitales. Se mejora un principio básico es darle suelo fisiológico. ¿Estamos? Entonces, por eso puede haber sobrecarga de sodio. Muy bien. Hay otras causas de hipernatremia, la rhabdomiolisis, el ejercicio severo, las convulsiones, ¿no? Poco frecuente, pero existe. Muy bien. Y vamos nuevamente, ¿no? A los estados hipovolémicos, normovolémicos e hipervolémicos, ¿de acuerdo? La causa más frecuente es la hipovolémica, cuando la concentración de sodio urinario es más de 20 y menos de 20. Y ustedes pueden ver. Diuresis osmótica, ¿cuál es la primera causa? La diabetes. ¿Estamos? El uso de diuréticos. Los diuréticos de asa producen pérdida de agua, pero no pérdida de sodio, sino de sodio en la economía corporal, ¿de acuerdo? En la insuficiencia renal, ¿no? Con una concentración urinaria de menos de 20, todo lo que no sea orinar, ¿de acuerdo? Todo lo que es por vía gastrointestinal, todo lo que es gastrointestinal. Y en la hipernatremia normovolémica ya hemos hablado, ¿no es cierto? La diabetes insípida, ¿no? La fiebre, la hiperventilación, la ventilación mecánica, que se ve poco en estas causas, ¿no? La fiebre repite más en los niños, pero no tanto en los adultos. En la hipernatrémica es porque le estoy poniendo más agua de más. La causa más frecuente es la iatrogénica y las otras, el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo, ¿no? El hiperaldosteronismo, ¿por qué? Porque cuando ¿qué falta con aumento de la aldosterona, que es poco frecuente? El hiperaldosteronismo es una enfermedad, un síndrome poco frecuente. Lo pueden ver en los adenomas de suprarrenal, las grasas suprarrenales, que son rarísimos. Muy bien, la manifestación clínica muy parecida, si ustedes se dan cuenta, muy parecida a lo que es hiponatremia, muy parecida. Y la fisiopatología es la inversa de la hipernatremia. Muy bien, vamos a atacar manejos. Los trastornos del potasio, muy bien. Los trastornos del sodio, trastornos neurológicos, los trastornos del potasio, trastornos eléctricos, musculoesqueléticos, cardíacos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, normalmente el potasio es de 3.5 a 5.5 de concentración miliequivalentes por litro, ¿no? Y entonces, el metabolismo del potasio es quizá un poco más diferente, ¿no? Intestino y riñón. ¿Estamos? En cambio, el otro tiene que ver con el agua. Esto no tiene tanto que ver con el agua. Aunque la hipocalemia puede ser hipocalemia producida por diuréticos. Muy bien. Hipocalemia. Por debajo de 2.5 se considera hipocalemia severa o hipopotasemia severa. ¿Estamos? Entonces, todo lo que hace que pierda sodio por la orina o que entre sodio al intravascular, al intracelular, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el desplazamiento intracelular, ¿no? Los beta-2 adenérgicos, o sea que somos asmáticos, la alcalosis,
la hipotermia y la insulina. Sí, ¿De acuerdo? La insulina. Entonces, un principio básico en la diabetes que lo van a ver en medicina 2 es que cuando ustedes tengan un paciente con hiperglicemia, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, antes de utilizar insulina, corregir el potasio. ¿De acuerdo? Principio básico en el tratamiento de la cetocidosis y el estado hiperosmolar. Y en la pérdida de potasio, primera causa, los diuréticos. ¿De acuerdo? Y como yo les decía, ¿no? El magnesio siempre está asociado al potasio. Muy bien. Y la pérdida digestiva, los vómitos y las diarreas. ¿Ya? Muy bien. Causas de hipoglicemia ya lo hemos tratado a grosso modo. Bueno, esto es una larga lista, pero yo les mencioné lo principal, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿No? Primero comenzamos por lo básico, ¿no? Estoy con calambres, estoy asténico, luego ya viene la tetania, ya son los calambres en grado máximo, la parálisis, la hiporreflexia, el hilo y la trastorno de conciencia. Yo llego a ver pacientes con 1.5 de potasio que no tienen trastorno de conciencia, ya se hacen paro con 1.5. No llegan al trastorno de conciencia, ya antes de eso se ponen paro. ¿Por qué? Pero no hacen paro por esto, hacen paro por eso de acá, por los trastornos de la conducción cardíaca. ¿Estamos? Ustedes no hemos hecho el electrocardiograma, porque eso les toca hacer en clínica 1, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que, sin revisar esto, porque esto lo vamos a ver, hay arritmias cardíacas, bloqueos auriculoventriculares, bradicardias severas. Y la bradicardia severa condiciona el paro cardíaco. Fibrilación auricular No. La fibrilación auricular es un trastorno de ritmo positivo, digamos así. Le produce aumento de la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Puedes tener, hay 3 tipos de fibrilación auricular. Fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, con respuesta ventricular normal y con respuesta ventricular baja. ¿De acuerdo? Lo que vas a ver más son las respuestas ventriculares elevadas. Mucho menos frecuente es la respuesta ventricular baja. Si tú tienes un paciente con fibrilación auricular, con respuesta ventricular baja, búscale otras causas, no de la fibrilación auricular, sí de la respuesta baja. ¿Estamos? Y en eso le puedes notar esto acá, la hipocalemia. ¿Estamos? Muy bien. En medicina 2 vamos a hacer un montón de ejercicios. Ustedes van a hablar sobre electrocardiograma, vamos a hacer un montón de ejercicios para diagnóstico. Ahí sí, ahí lo vamos a pasar bueno. Muy bien. El tratamiento, bueno, ya no se lo voy a decir, pero ponerle potasio, pero no se le pone potasio a totas locas. Es como en la corrección de la hiponatremia y la hipernatremia, se le pone, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones. No se le puede poner, no, ponle potasio, no es así. Una vez me acuerdo que yo era R1 y estaba en el 2 de mayo y me enteré que un paciente en una sala se había muerto porque el interno le había indicado a la enfermera que le ponga potasio endovenoso. Está, porque tenía hipocalemia. Esa no es la forma, ¿de acuerdo? El paciente se murió por hipocalemia súbita. ¿De acuerdo? Eso no se hace. La utilización del potasio es por vía oral cuando es una hipocalemia crónica, quizá controlada, ¿no? Y la restitución endovenosa se hace con una dilución o por vía central. ¿Estamos? No se hace estado. Muy bien. Eso es parte de la teoría de medicina 2. Hipercalemia, lo contrario. Hipercalemia por arriba de 5.5, ¿de acuerdo? Y hay hipercalemia crónica, el paciente renal crónico que se acostumbra, y he visto pacientes con 7.5, con 8 de potasio, ¿no es cierto?, con cierta cantidad de calambres, ¿no?, un poco de astenia, ¿no?, que son pacientes con insuficiencia renal que se han acostumbrado a la hipercalemia, pero que obviamente requieren tratamiento, ¿no? Y la hipercalemia severa, ¿cuál es la primera causa de hipercalemia severa? ¿O hipercalemia? La primera causa, la falla renal aguda. La falla renal aguda, ¿de acuerdo? Es la primera causa de insuficiencia de hipercalemia. Hay otras causas, sí, el desplazamiento celular, o sea, la acidosis metabólica puede producir también hipercalemia, ¿de acuerdo? Pero usualmente la acidosis metabólica va con la falla renal, ¿estamos? Y luego hay otras causas
mucho menos importancia se entrega a las transfusiones sanguíneas. Yo los invito a que donen sangre, porque donar sangre es salvar una vida. Mis hijos donan sangre cada 3 o 4 meses y mi señor y yo donamos sangre cada 3 o 4 meses, ¿de acuerdo? Yo los invito a donar sangre. Ustedes no se dan cuenta, pero salvan vidas, por si acaso. Salvan vidas. Muy bien. Hipercalemia, ¿qué va a producir? Desde el punto de vista sintomatológico, sintomatología muy parecida a la hipocalemia. ¿Estamos? Trastornos cardíacos, neuromusculares, tetania, flacidez, ¿no? Astenia, ¿de acuerdo? Íleo. La hipercalemia y la hipocalemia producen íleo, ¿de acuerdo? Y los trastornos eléctricos, cardíacos. Cuando hablamos de la prolongación del QRS, el QRS se va hinchando y por lo tanto hay un radicardio, ¿de acuerdo? Ustedes ya van a verlo en EKG, en la explicación, la bomba de sodio y potasio que tiene que ver con la onda eléctrica, la repolarización y la despolarización, ¿de acuerdo? Y esto hace que la despolarización sea más lenta y la repolarización sea más rápida, ¿no? Entonces causa bradicardia y paro. ¿Estamos? Muy bien. Vayan a resucitar a un paciente con hipercalemia. Vayan a resucitar a un paciente con hipercalemia. Muy bien. ¿No? Entonces, ya uno tiene que parar la oreja si el paciente tiene más de 100 equivalentes por litro de hipercalemia, ¿de acuerdo? No esperen a que haya cambios electrocardiográficos para el tratamiento de hipercalemia. Y si el paciente tiene falla renal, ¿no? Ese paciente usualmente tiene hemodiálisis, ¿de acuerdo? En la hipercalemia, el paciente con falla renal es difícil tratarlo porque un tratamiento es... ¿Por dónde se va el potasio? Pero sería una secundaria. No, pero ¿por dónde se va el potasio? Por orina. Por la orina. Y si el paciente tiene insuficiencia renal y orina, No, sí, lo tenía. ¿cómo lo tratas? ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿No? Entonces ahí se usa la insulina. ¿Se acuerdan que hablamos de la insulina? ¿Qué hace la insulina? Mete el potasio. Entonces hace hidratación, administración de insulina temporalmente hasta que se pone su catéter de alto flujo y se legaliza. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la terapéutica. Vamos a la terapéutica. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Quién puede ver su